Welcome. Hoy presentamos Frágil como el papel. En las profundidades de un valle olvidado, donde la niebla perpetua susurra secretos antiguos y oculta horrores inenarrables, emergió la figura grotesca y desmembrada de Eolan, un ser que alguna vez fue humano. Ahora más una abominación que un hombre, caminaba con lentitud por el terreno húmedo y fangoso, su cuerpo una grotesca manifestación de dolor y desesperación. Su transformación no había sido obra de una maldición arrojada por manos vengativas, ni el resultado de oscuros encantamientos. Había sido un juez en su vida anterior, uno venerado por su sabiduría y equidad. Sin embargo, bajo esa fachada de rectitud, se escondía un alma corrupta. Manipulaba las leyes para beneficiarse a sí mismo, condenando a inocentes para enriquecer sus cofres y asegurando que solo los culpables con oro suficiente para llenar sus palmas pudieran comprar su libertad. Una noche, mientras la luna se ocultaba tras nubes tempestuosas, una figura encapuchada se presentó ante él. Era el avatar de un ser, cuyo nombre había sido borrado de los altares, pero no del mundo. La misteriosa silueta le habló de justicia verdadera, de equilibrio y castigo, y Eolan, temeroso, trató de ofrecer oro, tierras, cualquier cosa para evitar el destino que sus acciones merecían. Pero aquella divinidad no quería oro, quería equidad. Sin ceremonias, lo tocó, y en ese instante, su carne se desgarró, su mente colapsó, y su alma se sumió en el tormento. Cuando el sol se levantó, donde una vez estuvo el juez, ahora había solo una criatura de pesadilla, con extremidades rotas y suspendidas por hilos invisibles de fuerza mística, su vientre abierto en señal de su voracidad corrupta y su humanidad desvanecida, dejando solo los desechos de su existencia previa. Ahora, vagaba sin rumbo ni razón, guiado únicamente por el cruel designio de aquel atroz castigo. Su mente, una vez llena de estrategias y juicios, ahora era un pozo de ecos distantes, incapaz de formar pensamientos coherentes o recordar su pasado con claridad. Lo único que le quedaba era el dolor y el sufrimiento constantes, un recordatorio de su falta y su caída de la gracia. En la densa niebla, sus gemidos se mezclaban con el viento, y la sangre que goteaba de sus heridas y ampollas pestilentes, se fundía con la tierra mojada, un testimonio mudo de su condena eterna. Y él, frágil como el papel, roto por las manos de aquella justicia martirizante, continuaba su marcha, un espectáculo macabro destinado a vagar en solitario, una advertencia viviente a cualquier alma que osara seguir sus pasos oscuros. El paso del tiempo en el valle era como un susurro perdido en el viento, sin testigos salvo los árboles centenarios que se erguían como guardianes sombríos de su horrible secreto. En su nueva forma, cada día era una eternidad de tormento y cada noche, un oscuro recordatorio de sus pecados pasados. Sin embargo, la condena no era meramente personal, llevaba consigo un efecto más siniestro y expansivo. A medida que vagaba, la tierra misma parecía corromperse a su paso. Plantas antes vibrantes se marchitaban, los animales huían, y la neblina se espesaba, como si intentara ocultar al mundo la abominación que caminaba entre sus sombras. Pero no era solo la flora y la fauna las que sufrían bajo su presencia. El valle estaba espectralmente vacío de humanos por una razón aún más oscura. En su estado distorsionado y grotesco, la abominación aún ejercía un tipo de influencia, una maldición que infectaba no solo su cuerpo, sino también el tejido de la realidad a su alrededor. Su mera presencia en la zona se convirtió en una trampa para cualquier alma desafortunada que se aventurara demasiado cerca. Los viajeros perdidos, los cazadores en busca de presas, incluso los niños que jugaban demasiado lejos de sus hogares podían sentirse inexplicablemente atraídos hacia la neblina. Una vez dentro del alcance de su sombría aura, las víctimas no solo se perdían físicamente, sino que comenzaban a perder sus recuerdos y su voluntad, como si su misma esencia les robara su identidad y humanidad. Se convertían en sombras vagando sin propósito, olvidando quiénes eran, de dónde venían y, lo más trágico, incapaces de concebir una escapatoria, desechos putrefactos de la naturaleza, semejantes a él. Una noche, un joven llamado Miguel, conocido en su aldea por su valentía y curiosidad, oyó historias sobre el Valle Maldito y, desoyendo las advertencias de los ancianos, decidió investigar. Su corazón era valeroso, pero carente de la cautela necesaria ante los peligros. Y, armado con una linterna y una vieja espada de su abuelo, se adentró en la neblina, convencido de que podía descubrir la verdad. Sin embargo, a medida que se acercaba al corazón del valle, la luz de su linterna comenzó a parpadear y la brújula que llevaba consigo giraba sin sentido, como enloquecida. El aire se volvía más frío, y el silencio era tan denso que el latido de su propio corazón retumbaba en sus oídos como un tambor lejano. Finalmente, Miguel se encontró cara a cara con aquel engendro infernal.
La visión de la criatura era más horrenda de lo que cualquier cuento hubiera podido prepararlo. Su instinto le gritaba que huyera, pero sus pies no le obedecían. La mirada vacía, llena de dolor y locura, parecía atrapar al muchacho en su lugar, y una voz sin palabras comenzaba a llenar su mente, despojándolo poco a poco de sus recuerdos más preciados. Ahora, atrapado en la esfera de sufrimiento, comenzaba a olvidar por qué había venido al valle, quién era, y lo que más amaba. Cada paso que daba lo acercaba más a una eternidad de olvido, convirtiéndose en otro despojo humano con los huesos saliendo de su carne, otro testimonio de condena, por desgracia inmerecida para él. Mientras Miguel se perdía en el abismo de la memoria, el valle mismo parecía cobrar vida, como si cada árbol, cada roca y cada soplo de viento estuviera imbuido con aquella esencia torturada. La neblina se espesaba, formando figuras y rostros que gemían en silencio, una manifestación del tormento que la criatura dispersaba a su paso. Y la monstruosidad, moviéndose con una lentitud dolorosa, lo derribó brutalmente y arrastró a Miguel hacia un antiguo árbol, cuyas raíces se retorcían como serpientes en un pozo de desesperación. Bajo este árbol, yacía un secreto, un lugar donde la tierra misma había sido marcada por la tragedia más profunda, un punto de conexión entre el dolor y la tierra que lo sostenía. Al llegar al árbol, Miguel, ya estaba casi completamente despojado de su identidad, se encontraba en un estado de trance. Eolan extendió una mano, su gesto casi humano, si no fuera por la grotesca deformación de sus extremidades. Al tocarlo, las raíces comenzaron a moverse, envolviendo los pies de Miguel y tirando de él hacia abajo, hacia la tierra fría y húmeda, para iniciar su proceso de digestión y despedazamiento, para consumirlo poco a poco. En ese momento, un breve destello de lucidez regresó a la mente del adolescente. Recordó a su madre, su risa, y el cálido brillo de la lámpara en su hogar. Esos fragmentos de memoria le dieron la fuerza para resistirse. Intentó gritar, pero la neblina quemaba su garganta y ahogaba sus palabras, abriendo espantosas heridas quemadas, y convirtiéndolas en un susurro desgarrador que apenas perturbaba el silencio del valle. La bestia observaba, su expresión distorsionada por un dolor que era tanto físico como espiritual. En ese momento, una revelación aterradora se apoderó de la criatura, su tormento no solo era una condena, era también un catalizador, un medio a través del cual el valle absorbía la vida y los recuerdos de aquellos que se perdían en él. Un grupo de figuras sombrías y llenas de pústulas ácidas emergió de la neblina, antiguas víctimas de Eolan, ahora reducidas a meros ecos de sus antiguos yo. Se movían hacia Miguel, guiadas por una fuerza desconocida, quizás el mismo deseo que había llevado a aquel esperpento a este trágico ciclo. Estas figuras comenzaron a cantar, una melodía lúgubre que resonaba con los lamentos, una canción de olvido y desesperación. La melodía tenía un poder extraño, una resonancia que parecía desbloquear algo dentro de Eolan. Por un momento, fragmentos de su propia humanidad perdida brillaron a través de la maraña de su mente rota. Recordó su nombre, su propósito, y la terrible verdad de su transformación. Este recuerdo, aunque fugaz, fue suficiente para alterar el curso de su maldición. Con un esfuerzo sobrenatural, Eolan desvió su atención de Miguel y se centró en las deformes figuras sombrías. Extendió sus manos, no para herir, sino para liberar. A medida que sus dedos tocaban a cada figura, éstas comenzaban a disolverse en la luz, liberadas de la neblina y de la maldición del valle. Miguel, aún parcialmente atrapado, observaba este acto de redención desesperada. A medida que las figuras se desvanecían, la neblina empezó a aclararse, revelando los primeros rayos del amanecer. El sol, tímido aún, comenzaba a disipar las sombras y con ellas, la influencia corrosiva de Eolan. Consciente de su acto de liberación, Eolan se volvió hacia Miguel, su figura comenzando a desvanecerse como si su existencia estuviera inexorablemente ligada a las almas que había absorbido. Antes de que la última sombra de Eolan se disipara completamente, susurró palabras que Miguel guardaría en su corazón, palabras de advertencia y esperanza. Con el alba, Miguel fue liberado, su mente y cuerpo intactos, pero transformados por la experiencia. Sabía que debía llevar esta historia al mundo, una advertencia sobre los peligros del olvido y la importancia de la memoria. A medida que el sol se alzaba, disipando las últimas sombras de la neblina, Miguel se encontraba solo en el valle, el silencio roto solo por el suave murmullo del viento entre los árboles. El lugar que una vez estuvo marcado por el dolor y el tormento ahora resonaba con un aire de tranquila solemnidad. El árbol bajo el cual había comenzado su prueba permanecía allí, sus raíces ahora visiblemente más suaves, como si la tierra hubiera perdonado y absorbido aquella horrenda y maldita condenación. Y fortalecido por la experiencia, se sintió impelido a recoger un puñado de tierra de aquel lugar sagrado. En ella, sentía la esencia de Eolan y de todos aquellos que habían sido parte de su tragedia.
Sabía que esta tierra era un símbolo, un recordatorio de lo que había ocurrido y de lo que aún podía evitarse. Con paso resuelto, dejó el valle, llevando consigo la tierra y la historia de aquellos engendros perdidos que fueron liberados de su sufrimiento. Su misión ahora era clara, debía compartir lo ocurrido, enseñar sobre los peligros de olvidar estos inquietantes eventos del pasado desconocido y la importancia de enfrentar nuestros propios demonios internos. El cambio en aquel lugar era palpable, y fue prueba y testimonio vivo de la veracidad de su relato. A medida que viajaba, su relato resonaba en cada comunidad y hogar. Miguel se convirtió en un narrador, cuya voz llevaba un peso de verdad y advertencia. No solo relataba la tragedia, sino también el acto final de liberación, como incluso en las profundidades de aquel horror putrefacto y demencial, la esencia de la humanidad podía prevalecer. Las personas escuchaban, cautivadas por la profundidad de la historia. Los artistas creaban obras inspiradas en la lucha y redención de la criatura, y los poetas escribían versos sobre la lucha interna y la esperanza, mientras los líderes reflexionaban sobre las lecciones de empatía y comprensión que se desprendían del relato. Con el tiempo, el valle que había atestiguado tanto dolor como liberación se convirtió en un lugar de peregrinación. Las personas de todas partes venían a plantar flores y árboles, a ofrecer símbolos de memoria y fe. Una vez un lugar de pesadillas, florecía ahora con la belleza de la reconciliación y la promesa de renacimiento. Miguel, en sus últimos días, regresó al valle. Se sentó bajo el mismo árbol antiguo y miró a su alrededor, contemplando el cambio que su historia había traído al mundo. En el suelo junto a él, plantó el puñado de tierra que había llevado consigo durante años, un gesto final de cierre y continuidad. Al caer la noche, Miguel pasó pacíficamente, su último aliento una exhalación de satisfacción, sabiendo que había cambiado el curso de muchas vidas al compartir la verdad. El valle guardó su historia, susurros de su voz mezclándose con el viento, un recordatorio eterno de que incluso en la más profunda oscuridad, la luz puede emerger, guiada por la memoria y la redención. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.